Un saludo para todos, mi nombre es Juan Rocha y el día de hoy haremos una revisión acerca de la farmacodinámica de los ansiolíticos y antidepresivos. Bueno, para empezar debemos mencionar entonces a la depresión. Esta la podemos definir como un trastorno de la salud mental común que se caracteriza por una serie de manifestaciones sedativas de la conducta y afectivas, donde hay disminución de la autoestima, presencia de angustia y tristeza, y también una inhibición psicomotora de algunas manifestaciones somáticas típicas. De acuerdo con Machado Duque, en su estudio de utilización de medicamentos antidepresivos en la población adolescente en Colombia, se encontró pues que es un trastorno de afecto altamente prevalente en la población adolescente, que además se ven afectados por trastornos como la ansiedad generalizada y diferentes otros tipos de fobias. Algunos de esos trastornos afectivos conllevan también a un problema comportamental en la salud de estos adolescentes, llevan a tener también dificultades académicas, comportamientos suicidas, aislamiento y el uso o el abuso de sustancias psicoactivas. La depresión se puede medir entre moderada a severa grave. Esta se debe manejar desde este estudio que propone Machado. Se propone manejar la depresión a través de una terapia combinada. Una terapia psicológica de corte conductual más el uso de antidepresivos pues especialmente para mejorar el acompañamiento y el apoyo que da a estos individuos que presentan este tipo de trastornos, buscando también que no se llegue al suicidio, que es como la etapa que como profesionales queremos evitar en los individuos que tratamos. ¿A través de qué medicamento es entonces que utilizamos este doble tratamiento o esta combinación de tratamiento? Esta es la fluoxetina. Este es un antidepresivo que inhibe de manera selectiva la recaptura de serotonina en el espacio sináptico, permitiendo así la acción bioquímica del neurotransmisor, cuyo papel en la depresión es fundamental. Su uso se administra a través de vía oral y se absorbe bien por el tracto gastrointestinal, y este se metaboliza fundamentalmente por el hígado en su metabolito activo norfloxetina mediante desmerización. Ahora bien, ¿cómo será entonces el mecanismo de acción del fármaco? La acción común de los fármacos antidepresivos en este caso es de favorecer la neurotransmisión monoaminérgica, que se encuentra relacionada con una hipótesis acerca de que la depresión por monoamidas eh, es consecuencia de una cantidad deficiente o por una función inadecuada de los neurotransmisores, como la serotonina cortical y límbica, o la reducción de la actividad monoaminérgica del sistema nervioso central. De manera entonces que la neuroflexitina sí, actúa inhibiendo el transportador de serotonina SERT, que se ubica en las terminales postsinápticas de la neurona, de forma que, eh, este bloquea la recaptura de serotonina y prolonga en la neurona la transmisión serotoninérgica e incrementa los efectos de este neurotransmisor. El fármaco se une al transportador. Aquí está esta es nuestra neurona presináptica y esta es nuestra neurona postsináptica. Aquí se encuentra el recapturador de los neurotransmisores de serotonina, y lo que hace el fármaco entonces es que se une al transportador y evita que el neurotransmisor sea recapturado, es decir, que sea recapturado a través de esta parte de la neurona. Este está diseñado para inhibir selectivamente la recaptación de serotonina, que se produce en primer lugar un incremento de 5-HT en la región somatodéntrica, seguido de una desensibilización de los autorreceptores de serotonina. De manera entonces que, para entender un poco mejor el mecanismo de acción, es el siguiente. Antes del tratamiento, un paciente con depresión posee una disminución de la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico, es decir, aquí podemos ver que tal vez la cantidad de neurotransmisores no sea mayor, y consecuentemente una funcionalidad neuronal disminuida. El proceso normal pues es que la neurona presináptica genera o libera los neurotransmisores de serotonina, y la neurona postsináptica lo que hace es capturarlos. Lo que se busca entonces con el tratamiento de este tipo de medicamentos es que se haga un bloqueo
con los antidepresivos y se busca que se produzca un bloqueo en el transportador de neurotransmisores, es decir, en esta parte de acá, lo cual desencadena entonces una inicial introducción al aumento de neurotransmisores en el espacio sináptico, consecuencia del aumento de la transmisión nerviosa. Entonces, cuando se toma el medicamento, este se une al transportador y aquí genera un bloqueo, evitando que se recapture los neurotransmisores. De forma entonces que al continuar o al mantener el tratamiento con antidepresivos se estabiliza el aumento de neurotransmisores en el espacio sináptico y pues por el bloqueo que ya generamos con el uso de nuestro antidepresivo, pues produciendo entonces un efecto antidepresivo en el sistema de la persona. Y esto acompañado de la terapia que estábamos viendo antes, conductual, pues digamos que mejoraría mucho más la condición de salud mental del individuo, del paciente. Por otro lado, entonces encontramos la ansiedad, que de acuerdo con Delgado, pues son trastornos de ansiedad, estos son patologías mentales frecuentes que comúnmente pueden provocar sufrimiento y discapacidad, contribuyen a una carga significativa en los ámbitos sociales y económicos. La ansiedad es una reacción emocional normalmente situada ante situaciones que para el individuo digamos que son difíciles de manejar, algunas se vuelven cotidianas y perturbadoras y pues se debe evaluar para identificar en qué connotación esto se puede volver patológico. Los trastornos de ansiedad son características por miedos y preocupaciones excesivas a lo largo de la vida y entonces emerge una situación que no representa un peligro real para el paciente. Pero entonces nos preguntamos cómo será la manera en la que desde la farmacología podamos tratar este tipo de trastornos en el ser humano. Machado nos dice que el tratamiento de la ansiedad es más complejo porque debido a que hay estudios que muestran evidencia de que los fármacos antidepresivos pueden ser eficaces, las agencias reguladoras de estos medicamentos no tienen ninguno de estos fármacos aprobados para el manejo de la ansiedad. Sin embargo, el clonazepam, que hace parte del grupo de las benzodiazepinas, que son psicotrópicos que poseen efectos ansiolíticos e hipnóticos, miorrelajantes, anticonvulsionantes y amnésicos, se han utilizado en diferentes trastornos de ansiedad debido a que presentan una eficacia en los síntomas de ansiedad e insomnio del individuo. ¿Cómo se usa? Este se administra a través de vía oral, se metaboliza en su mayoría en el hígado a través de la oxidación e hidroxiliación, que se han identificado 5 metabolitos, se elimina en su mayoría por la orina y solo una pequeña porción es excretada de forma inalterada. Ahora bien, su mecanismo de acción, ¿cuál es? El mecanismo de acción, para poder empezar a hablar acerca del mecanismo de acción de este fármaco, de las benzodiazepinas, debemos mencionar el GABA. ¿Por qué el GABA? Porque este es el neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso y de la neurona postsináptica sobre la que el fármaco va a actuar o con la que el fármaco va a actuar. En este caso, entonces, el GABA se genera del glutamato. Lo vamos a revisar entonces aquí en nuestra gráfica. El GABA se genera del glutamato. Cuando la neurona presináptica se despolariza, sucede la entrada de calcio y el neurotransmisor se libera del espacio sináptico. Entonces este se aloja nuestro GABA se aloja o actúa en la neurona postsináptica, se aloja en estas áreas de la neurona y se libera. Es importante mencionar que el receptor GABA se encuentra formado por 5 partes. 2 son subunidades de alfa, 2 son 2 subunidades de beta y una es una subunidad de gamma. Ahora bien, las benzodiazepinas en este caso se unen a la interfaz entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. Entre la alfa y la gamma. Y lo que hacen en este sitio, a este sitio de unión se le conoce como benzodiazepínico y esta unión genera un incremento en la frecuencia de apertura del canal iónico con respecto a cuando el receptor GABA, el GABA A se encuentra solo en presencia del neurotransmisor GABA. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando la neurona presináptica se despolariza, sucede la entrada de calcio, que es la que vemos por este lado. El GABA se acumula en las vesículas presinápticas que estábamos viendo acá, se genera el glutamato y de la glutamina, primero glutamina, luego glutamato, luego se genera el GABA y en estas vesículas que se acumulan,
luego se liberan cuando la neurona se despolariza y pues los neurotransmisores de GABA se quedan en el espacio presináptico. Ahora bien, cuando están allí pueden pasar tres cosas que también lo veíamos en el medicamento anterior, y es que aquí pasan tres cosas. Primero, que se ha recaptado por la neurona presináptica, es decir, que a través del bloqueador que usábamos en el otro, pues se recapture una parte de estos neurotransmisores. Aquí en este caso se puede ver el recaptador. Lo otro es que se ha reciclado a través del astrocito, es decir, que viaje a través del astrocito y vuelva y se convierta en glutamato, glutamina y vuelva a generar su proceso en GABA. Y por último, pues que actúa sobre la neurona postsináptica, es decir, que a través de su liberación en el espacio sináptico, la neurona postsináptica la capture. Pero entonces es aquí donde hay que tener en cuenta pues cómo funcionan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se unen entonces a esta interfaz entre la subunidad alfa y subunidad gamma. Lo que estábamos viendo es que el receptor GABA de la neurona postsináptica, pues está compuesta por 5 partes, ¿no? 2 son alfa, 2 son subunidades beta y una subunidad gamma. Aquí podemos ver la imagen de cómo está construida pues este receptor. En nuestro neurotransmisor lo que hace pues es unirse a la parte entre la unión de la subunidad gamma y alfa, que se le conoce como benzodiazepínico, y esta unión genera un incremento en la frecuencia de apertura del canal iónico con respecto a cuando el receptor GABA se encuentra solo en presencia del neurotransmisor. De manera que, ¿qué nos explica esto? Que si en un tiempo normal esta parte se abre solamente 3 veces, con el uso de la benzodiazepina se abrirá 6 veces más. Aquí vemos más adelante lo mismo que estábamos comentando. Aquí viaja el neurotransmisor al receptor de GABA, que es ionotrópico. Y bueno, aquí se instalaría el neurotransmisor. Esa frecuencia de apertura facilita una mayor entrada del ion de cloro a las neuronas, favoreciendo la hiperpolarización, la entrada de cloro a la neurona, y su potencial en la membrana, la neurotransmisión GABAminérgica. Es importante mencionar que las benzodiazepinas no sustituyen al GABA. Lo que hacen es potenciarlo, resultando útil para calmar los trastornos de ansiedad. Es decir, que una vez entra la benzodiazepina, que en este caso será nuestro medicamento clonazepam, pues se va a unir al receptor y lo que va a hacer es que va a facilitar la apertura pues de nuestro canal para la entrada del cloro, en este caso para que la neurona se pueda potenciar, facilitando la hiperpolarización. Y pues lo que va a hacer es que, como lo mencionábamos, si antes la neurona con el proceso normal se abre solo 3 veces, por decirlo, en un rango de tiempo, pues con el uso de la benzodiazepina se va a abrir hasta 6 veces. Es un ejemplo, digamos que del rango de tiempo que podría utilizar, que se podría calcular pues, por el uso de las benzodiazepinas. De manera que pues esto es supremamente útil para la ansiedad, porque va a permitir que las personas pues no mantengan controlados estos estados y pues que la neurona postsináptica pues no esté trabajando como venía trabajando anteriormente, pues porque esto generaba los estados de ansiedad en el paciente. Y pues lo que comentábamos, aquí está el astrocito, que es lo que estábamos mencionando, que es la otra forma en la que se puede viajar el neurotransmisor que genera, el neurotransmisor GABA que genera la neurona presináptica y que regresa a hacer una glutamina y de ahí vuelve a generarse como GABA. Bueno, en conclusión, este es lo que queríamos hablar acerca, o la revisión que queríamos hacer acerca del uso de estos medicamentos o de la farmacología de estos medicamentos. De antemano les agradezco muchísimo por la atención y un excelente día.